Esto es Social Cherry. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan resurgió a partir de 1915, pero su crecimiento fue lento hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Tenía el fin de unir a los americanos nativos blancos cristianos para la prevención de las instituciones americanas y la supremacía de la raza blanca. Se convirtió en un año, de 1918 a 1919, en una importante organización que pasó de unos miles a más de 100,000 miembros. Floreció en estados no sureños como Nueva York, Indiana, Illinois y entre otros estados del norte y del medio oeste, estimulando la violencia caracterizada del periodo de posguerra. En los estados del sur y del sudoeste se convirtió en práctica habitual las actuaciones de las bandas nocturnas contra los negros. Solo en el primer año de posguerra se linchó a más de 70 negros. Mientras que durante la guerra hubo pleno empleo, esto finalizó en la posguerra, existiendo una competencia laboral entre blancos y negros, que continuaban llegando a las grandes ciudades. El verano de 1919 fue conocido como el Verano Rojo, por sus 25 revueltas raciales. Estas revueltas se produjeron por todo el país. Una de las causas fue los reportajes de agresiones de negros a blancos en la prensa, que no estaban basados en hechos reales. Esta violencia continuó durante los años 20, participando el Ku Klux Klan, otras organizaciones y grupos no organizados. El punto culminante de Ku Klux Klan se produjo en 1924 y 1925. En 1924, el Ku Klux Klan alcanzó los 4,5 millones de miembros y en 1925 realizó una manifestación masiva en Washington que reunió a más de 200,000 personas. Creado en 1866 entre amigos que buscaban diversión, el Ku Klux Klan pronto se convirtió en la organización terrorista que canalizó el odio supremacista blanco en Estados Unidos. Su influencia política y social, especialmente en su apogeo en los años 20, cuando contó con millones de afiliados y simpatizantes, fue inapelable. Con miles de víctimas a sus espaldas, su huella racista sigue siendo palpable. Corría la primavera de 1866 en la pequeña localidad de Pulaski, Tennessee. 6 jóvenes que habían luchado juntos en las filas confederadas durante la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865 decidieron crear un club social con el ingenuo propósito de encontrar algo de diversión para llenar su tiempo libre. Tras descartar nombres como los Felices 6 o el Club Social de Pulaski, los veinteañeros de familias acomodadas y que conocían el alfabeto griego, propios de las fraternidades universitarias, optaron por algo más potente: Kukus, del griego kuklos, círculo, al que añadirían clan para hacerlo más pegadizo. A cada uno de los jóvenes se les fue asignado un rango y una siniestra indumentaria: túnica oscura, máscara y capucha blanca. Con ella pretendían dotar de un ambiente tétrico a sus reuniones y de paso añadir un componente atemorizador a sus bromas y trastadas públicas. Pronto decidieron reclutar a nuevos jóvenes quienes se comprometían a guardar el secreto sobre el club, sus extraños rituales y sus miembros. Así, no tardarían en surgir nuevos dens o clanes locales en ciudades y estados vecinos. De manera inocente nacía la que se convertiría en la organización terrorista más atroz de la historia de Estados Unidos y probablemente la que mayor calado ha tenido en la sociedad estadounidense. Sentimiento sureño, el Ku Klux Klan de la posguerra. La Guerra Civil estadounidense o Guerra de Secesión abrió una brecha muy profunda en el país. 11 estados sureños habían proclamado la independencia como los Estados Confederados de América para mantener la esclavitud, que los estados del norte querían abolir.
Entre los sureños creció el odio hacia el norte, más rico e industrializado, por su intromisión en el modelo productivo, rural y esclavista del sur. Durante y después de la guerra, los terratenientes sureños vieron cómo los negros, hasta entonces su mano de obra gratuita, abandonaban el campo y emigraban al norte, haciendo tambalear su modelo económico. La geopolítica de Estados Unidos. La línea imaginaria que separa el norte y el sur de Estados Unidos se corresponde en gran medida con la Guerra de Secesión. Los antiguos amos, muy perjudicados económicamente por la abolición, rechazaron ferozmente estos cambios. También quienes defendían la pureza y reeminencia de la raza blanca en Estados Unidos. El trato hostil hacia los antiguos esclavos fue aumentando tras la guerra a medida que se les iban reconociendo derechos como la educación, la propiedad o el voto, que no siempre se harían efectivos. El Ku Klux Klan, que no había nacido para ese propósito, se convirtió en el encargado de canalizar ese odio racista. Fue así como la organización de Polanski dio el giro hacia el terror. Todo comenzó cuando el DEN número 2 de Athens, Alabama, horrorizado por la creación de una escuela para educar negros, reaccionó raptando y arrojando un arroyo helado a un estudiante en 1866. A partir de entonces, este DEN adoptó el objetivo de mantener la supremacía blanca. Multitud de clanes a lo largo de 11 estados de la antigua Confederación no tardaron en unirse bajo el mismo propósito. En marzo de 1867, mientras la violencia incrementaba, el gobierno federal reorganizó el sur en diferentes distritos militares gobernados por generales norteños, bajo el pretexto de reunificar el país en el llamado Periodo de la Reconstrucción. Los estados afectados lo interpretaron como una humillación y una amenaza a su orden social, político y económico, y el Ku Klux Klan comenzó a ser concebido como un elemento necesario para la resistencia. A pesar de sus esfuerzos por mantener cierta coordinación, el Ku Klux Klan de ese periodo nunca fue una organización centralizada, sino más bien un vago conjunto de bandas criminales bajo un mismo propósito. Los componían hombres blancos de entre 18 y 35 años de edad de clase media y alta, que eran las mayores damnificadas por la abolición de la esclavitud. Entre ellos se encontraban también muchos veteranos confederados de la guerra civil, que veían en el Klan una oportunidad para revivir la excitación de la guerra asumiendo mucho menos riesgos. Otros se unían al Klan por diversión, para formar parte de una institución que perseguía, según su perspectiva, una causa noble, patriota y piadosa, con la que se sentían identificados y que dotaba de sentido a sus vidas. El Klan practicaba diversas formas de violencia. Eran muy comunes los asaltos nocturnos a hombres, mujeres y niños negros, a los que increpaban, amenazaban de muerte o raptaban. Las palizas, flagelaciones, torturas y asesinatos se hicieron habitualmente en el sur a finales de la década de 1860. La violencia racial de este tiempo contaba con un claro componente político y de hecho aumentaba en las campañas electorales. Solo en el estado de Luisiana se registraron 1,081 muertos y cientos de heridos durante la campaña de 1868, aunque no todas las víctimas fueron afroamericanas ni se pueden atribuir al Klan. La criminalidad afectaba también a los miembros y simpatizantes blancos del Partido Republicano, la Causa Perdida y la Confederación Estadounidense. Con todo, los objetivos prioritarios del Klan eran las figuras políticas negras más influyentes, capaces de agitar el sentimiento identitario afroamericano. Lo que no podían conseguir con violencia lo hacían mediante boicots que condenaban a las víctimas al más profundo ostracismo. Noticias falsas en periódicos, campañas de descrédito, asaltos a sus hijos en las escuelas, amenazas de muerte, negación de créditos en bancos o destrozos de sus propiedades. Las acciones del Klan contaban en muchas ocasiones con la convivencia de las autoridades locales y de miembros del Partido Demócrata. Entonces, fuerte en el sur, los políticos locales a menudo rechazaban el control militar impuesto por el gobierno federal y creían justa la lucha del Ku Klux Klan. Además, muchos de ellos tenían vínculos con el Klan.
cuya creciente popularidad le había hecho ganar influencia política, o preferían no posicionarse en su contra por temor a represalias. En apenas 3 años, el Imperio Invisible, como también era conocido el Ku Klux Klan, contaba ya con más de 500,000 de miembros y se había cobrado miles de víctimas mortales. Esta exitosa trayectoria llamó la atención del ejército y el gobierno federal, que con la vuelta de los republicanos a la presidencia en 1869 empezó a tomar cartas en el asunto. En 1870, bajo la presidencia de Ulysses Grant, ex comandante general del ejército norteño al final de la Guerra Civil, la 15ª enmienda reconoció el derecho a voto de los afroamericanos. Un año más tarde se aprobó la Ku Klux Act, una ley que definía la violencia del Klan como una rebelión contra el país y permitía al presidente proclamar la ley marcial en las áreas más problemáticas. Estas leyes propiciarían una mayor implicación del ejército y más arrestos a miembros del Klan. El Ku Klux Klan acabaría siendo desmantelado en los primeros años de la década de 1870. La segregación racial, una tarea pendiente para Estados Unidos. A pesar de su aparente derrota, muchos de los objetivos de Ku Klux Klan se habían cumplido ya entonces. Su influencia contribuyó a que, tras la reconstrucción, continuaran en el poder local y estatal en algunos estados del sur, gobiernos favorables a la segregación racial y el régimen económico anterior a la guerra. La gran mayoría de los negros siguieron sufriendo marginalidad y segregación, que quedaron institucionalizadas con las posteriores leyes. Renacimiento, auge y caída. La semilla que había dejado el Klan de la reconstrucción floreció con más fuerza que nunca gracias a otra guerra. Desde principios del siglo XX y especialmente durante la Primera Guerra Mundial, se produjo una nueva oleada de migrantes negros desde el sur hacia las zonas industrializadas del norte, a las que también llegaron en masa inmigrantes provenientes de Europa. Para extender su mensaje, el nuevo Imperio Invisible contó con el apoyo de la comunicación de masas y en concreto de Hollywood, que fue un aliado tan inesperado como determinante para su rebrote. El éxito en todo el país de la película El nacimiento de una nación en 1915, que glorificaba a los caballeros del Klan de la reconstrucción, hizo reverdecer el romanticismo y la nobleza asociados al Ku Klux Klan, que no tardaría en ser oficialmente reinaugurado. El Klan alcanzaría su cima en la década de los 20. En ese ascenso fue crucial la puesta en marcha de un departamento de propaganda dirigido por especialistas, que permitió que la cifra de afiliados llegara a entre 3 y 8 millones por todo Estados Unidos. Además, los recursos de Ku Klux Klan eran entonces millonarios, gracias a las cuotas de sus miembros y las donaciones. Se hizo común ver a grandes empresarios, miembros de las fuerzas del orden, jueces y políticos formar parte de la organización, a sabiendas de que ello les aseguraba un gran número de apoyos. El Klan comenzaba a abarcarlo todo. Su organización era muy superior a la de antaño y su influencia social, política y económica implacable. Por todo ello, aunque el Ku Klux Klan es prácticamente imperceptible en la actualidad, su herencia de rencor racial todavía sigue muy viva en la sociedad estadounidense. Las ascuas del odio siguen candentes en un país que ya ha visto cómo el Ku Klux Klan ha renacido varias veces. Dar por extinguido al Imperio Invisible sería tan imprudente como subestimar su legado. Se despide su amiga y locutora, Karen Rebollo. ¿Te ha gustado el video? Si es así, déjanos tu like y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es Social Cherry. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!